Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy diferente al resto de lo que estamos acostumbrados aquí en el canal. Va a ser un vídeo completamente nostálgico. Ya sabéis todos vosotros, mis suscriptores, doy la bienvenida a todos los suscriptores que sean nuevos. Yo soy una persona muy nostálgica. Además, dediqué un vídeo de reflexiones de cine a lo que era la nostalgia en el cine actualmente y sobre todo lo que había significado en mi vida el cine y también el significado de lo que es la nostalgia en ella, sobre todo lo que se refiere a las producciones cinematográficas. Aquí en el canal estamos acostumbrados desde hace ya pues prácticamente casi 7 años de vida del canal a comentar muchísimo cine. Y yo es cierto que he visto muchísimo cine a lo largo de toda mi vida, pues desde que tengo uso de razón. Mi primer recuerdo cinematográfico es de todos aquellos esclavos arrastrando la estatua de Seti en Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille. Pero yo también he visto, además de mucho cine, muchísima televisión. Es decir, yo era aquellos de los que incluso a veces se saltaba el colegio por las tardes para poder ver una cantidad de series que ponían detrás de lo que era el telediario, de lunes a viernes, y que eran absolutamente maravillosas, o que por lo menos yo tengo muy buenos y increíbles recuerdos de todas ellas. Durante los años 80, pues se realizaron en televisión, lo que es la televisión estadounidense, una cantidad indecente, ingente, de series absolutamente inolvidables. Y eso que ahora hay mucha gente que dice que ahora las series tienen una calidad extraordinaria, que son las mejores de la historia. Yo no estoy tampoco de acuerdo. Cierto es que una serie como Juego de Tronos es realmente un acontecimiento, que es un fenómeno social y que posiblemente sea la mejor serie de todos los tiempos. Yo aquí lo he dicho en el canal. Pero la cantidad de series que yo vi también en televisión, si yo he visto cine a raudales, yo también he visto televisión, cine, programas, sitcoms, soap operas, realmente pues a una cantidad también indecente. Si he visto también una cantidad de cine realmente brutal, os puedo decir que televisión no se queda corto. Dios mío, las series o la cantidad de series que yo me he tragado en televisión. Actualmente se puede decir que prácticamente no sigo casi ninguna serie y que en muchas ocasiones pues me pongo todas estas series de las que voy a hablar de los años 80, que algunas las he recuperado, algunas en formato DVD, todas las temporadas, o por lo menos las temporadas que han podido salir aquí en España en formato físico. Acompañadme en este viaje nostálgico. Este va a ser un vídeo muy distinto, en el que necesariamente no os voy a hablar de calidad técnica, ni argumento complejo, ni calidad en las interpretaciones, ni fotografía, ni puesta en escena. Va a ser un vídeo en el que voy a adentrarme, por así decirlo, en mis recuerdos, en mi nostalgia, y os voy a hablar de cuáles han sido mis 13 series favoritas de los años 80. Series de acción real, porque de dibujos animados podría ser otro vídeo aparte. Pero la cantidad de series que yo he visto, y además que me ha costado elaborar esta lista, la verdad es que muchísimo, porque he tenido que dejar fuera bastantes de ellas. Aquí están lo que son mis recuerdos, lo que es mi niñez, del año aproximadamente del 80, 81, 82, hasta finales de los 80, principios de los 90, cuando todavía se seguían poniendo o reponiendo estas series. Algunas de ellas todavía se siguen reponiendo aquí en la televisión, aquí en los diferentes canales en España, pero ya no tanto. Y sin embargo, cuando las sigo viendo, me siguen trayendo muchísimos recuerdos. Sin más dilación, vamos a mencionar todas estas, desde la número 13 hasta la número 1, y acompañadme en este viaje nostálgico porque vamos a recordar realmente momentos, yo creo que preciosos, de la televisión aquí en España y de la televisión seguramente de vuestros países de origen cuando lo estéis viendo, porque seguramente estas series también las pusieron allí al otro lado del charco, como solemos decir aquí en España. Sin más dilación, vamos a ir con estas series. En el número 13 tenemos una serie que yo vi también muy de niño. Tengo muy gratos recuerdos de ella, pero sobre todo de la protagonista, la actriz norteamericana Connie Sellecca, porque era una de las grandes bellezas de aquella época. Y del protagonista os he hablado hace muy poquito, de William Katt, que fue uno de los protagonistas de Carrie, de Brian De Palma, que le hemos comentado hace poco. La serie es nada más y nada menos que el gran héroe americano. Esta serie, evidentemente, era una parodia de Superman. Era la historia de un profesor de escuela que no le van muy bien las cosas en su vida y de repente recibe la visita, yendo en coche,
un Volkswagen Escarabajo descapotable, todo muy, digamos, muy acorde con la época, de unos extraterrestres que le dan lo que es un traje de superhéroe, por así decirlo, y vamos así decirlo, un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones lo pierde, se pone el traje, pero hasta que se realiza, hasta que llega a familiarizarse con todos esos superpoderes, pues realmente la verdad es que le cuesta muchísimo. Era una serie eminentemente cómica, porque claro, los batacazos y los guantazos que se daba este hombre, William Katt, cuando se ponía el traje de ese pseudo Superman de baratillo, ese Superman de todo a 100, era realmente la guinda del pastel de lo que era la serie, el punto culminante. Y luego acompañado desde un punto de vista, digamos, de calidad cinematográfica interpretativa, de un actor que ha sido secundario en 1001 películas y series en Estados Unidos, que fue Robert Culp, haciendo el papel de Bill Maxwell, que siempre era como la sombra del personaje de William Katt. Y luego dentro del trío protagonista estaba esta chica de lo que se ha hablado, esta actriz maravillosa que era Connie Sellecca. A Connie Sellecca yo creo que la hemos visto también en 50.000 series de película, de series de televisión y películas, que no, yo creo que nunca dio el salto a lo que era el cine. Siempre se quedó estancada en la televisión, pero allí resaltó toda su elegancia. Era una mujer con un gran estilo, con una grandísima personalidad, y fue protagonista de otra de las series de la que ya posteriormente hablaremos. El gran héroe americano, ya os digo, era una parodia de Superman, era muy divertida, muy cómica, sobre todo porque este hombre, que su alter ego, digamos, el profesor que era, no le hacía caso prácticamente nadie en el colegio. Pero cuando se ponía, digamos, el traje superhéroe, pues ya iba pues con Bill Maxwell, con su amigo, que además era policía, con Robert Culp, pues iba resolviendo entuertos, ayudando a la policía, atrapando una serie de ladrones, de cacos, pero todo en plan demasiado, a veces demasiado cómico. Pero ver hoy en día el gran héroe americano realmente te llena de nostalgia. La serie tiene unos efectos especiales absolutamente nefastos. Pero no era ello la gracia. La gracia era que cuando se ponía el traje, evidentemente no sabía cómo utilizarlo, y hasta que lo llega a dominar, bueno, desaparece, hasta que me acuerdo de una de las secuencias de un capítulo, recuerdo, que cuando empieza a volar, se le acerca un niño, y como no lo consigue, dice: Superman en las películas daba 2 o 3 pasos y saltaba. Y este hombre pues hace lo mismo. Pero claro, el salto es tan grande que se topa contra un muro y logra incluso resquebrajarlo. Evidentemente era una parodia de Superman. Una serie muy entrañable a día de hoy, y yo creo que muy cómica y encantadora de ver. El gran héroe americano. En el número 12 tenemos una serie que estaba basada en una película del mismo nombre, pero que yo creo que era incluso superior a la película. La película a mí por lo menos me resultó un tanto fría, un tanto desangelada. No era cercana respecto al público, pero tuvo una grandísima acogida, tuvo un éxito enorme, e hicieron una serie que estuvo fueron muchísimas temporadas, y era la historia de un grupo de chavales en una academia de baile y de canto, seguramente ya habréis adivinado el nombre de la serie, y que era absolutamente deslumbrante, porque la serie, incluso cuando avanzaba, estaba llena de maravillosos números musicales. La serie era Fama. Fama para mí también era la serie, además de otra, la serie de los veranos de los 80. Además, ver esas coreografías tan fabulosas por parte de la protagonista, que era la actriz de color Debbie Allen, pues la verdad es que era un chute de adrenalina para poder intentar superarte incluso en el colegio. Porque todos los actores que interpretaban, o los chicos, las chicas que interpretaban los papeles de Fama, eran chicos y chicas que lo que querían hacer constantemente eran superarse a sí mismos. Es decir, intentar llegar a ser alguien en la vida. Era una serie llena de valores, en el que también los profesores se involucraban incluso en la vida de todos estos alumnos suyos y les ayudaban con problemas personales. Bueno, esto no ha ocurrido prácticamente nunca en el colegio ni en ninguna parte, por lo menos aquí en España. Yo no sé en otros países. Pero la verdad es que era realmente muy entrañable ver a esos profesores como constantemente se estaban preocupando por sus alumnos. Yo me acuerdo, además de Debbie Allen, de Jean Anthony Ray, que era el chico de color, que era prácticamente, junto con Debbie Allen, el protagonista de la película, y el actor de origen italiano Carlo Imperato,
que era una de las estrellas de la serie, interpretando un papel, a un chico que tenía un nombre que a mí nunca se me olvidará. Se llamaba Dani Amatulo. Y era cantante, creo que tocaba la guitarra, amenizaba todo lo que era la serie, los capítulos. Y me acuerdo que cuando uno estaba dentro de la serie, estaba un poco apesadumbrado por algo, siempre Dani Amatulo estaba ahí para intentar subirle un poquito la moral. La verdad es que para mí Fama, incluso después de bastantes temporadas ya avanzada, me acuerdo que montaba unos números musicales de baile y de canto que eran absolutamente magistrales. O sea, Fama era una serie que incluso superaba a la original del director Alan Parker, que muchos dicen que es la mejor del director, aunque yo creo que la mejor película del director de Alan Parker es El Expreso de Medianoche. Ya la comentaré aquí en el canal. Fama fue una serie que cuando la veíamos, la verdad es que yo no soy una persona que le guste mucho el baile, pero intentabas decir qué agilidad, qué estilo tenían todos sabían cantar, sabían bailar. Era realmente fabulosa Fama en ese sentido. Y siempre era la serie de los veranos. Yo creo que por lo menos fueron 4, 5, 6 veranos lo que estuvimos viendo Fama. Y era realmente una serie maravillosa. La canción original de la introducción, yo creo que ya es absolutamente mítica dentro de lo que es la historia de las series de los años 80. En el número 12, Fama. En el número 11 tenemos, digamos, el primer culebrón o dos culebrones, porque aquí he fundido dos series en una. Esta serie, junto con otras dos que tenían una vital importancia incluso dentro de mi vida, para mí pues eran, digamos, ver la gran fastuosidad que incluso no solo el Hollywood de los años 30, 40 y 50 nos lo daba, sino que esa fastuosidad y grandiosidad también nos la dieron en las series de los 80. Y estas series realmente nos mencionaban o nos hablaban, mejor dicho, de lo que era la rivalidad que había entre dos familias que estaban completamente enfrentadas, además por lo que era el control del petróleo. Estas series, o serie, porque una de ellas es un spin-off de la anterior, fueron Dinastía y también Dinastía 2, Los Colby. Para mí era una serie absolutamente inolvidable porque muchas de las grandes estrellas que tuvo el Hollywood en su época dorada, estaban aquí. John Forsythe, Charlton Heston, Barbara Stanwyck y luego algunos televisivos como por ejemplo Stephanie Beacham, una actriz guapísima que me encantaba que era Tracy Scoggins, y la mala malísima que era Joan Collins interpretando a Alexis Carrington. Eran dos familias, lo que eran los Colby y los Carrington, siempre enfrentados por el control del petróleo y a cuál de ellos intentaba sobresalir. También estaban, evidentemente, John James, que estuvo en las dos series, y una actriz absolutamente deslumbrante físicamente para mí, porque cuando la vi pues me quedé deslumbrado, a mí que me gustan tanto las chicas rubias, que era Linda Evans. Dinastía y los Colby eran, digamos que, el símbolo de la grandiosidad, de la elegancia, del glamour. Y además esa serie en la que todos los personajes siempre andaban de pillo a pillo los unos con los otros. Porque cuando uno iniciaba un negocio, el otro se lo intentaba tapar. A uno otro venía y le intentaba desacreditar. Incluso mezclando pues líos de faldas, drogas de por medio, alcohol. Pero el lujo que tenían todas estas series eran absolutamente apabullante. Sin ir más lejos, por ejemplo, la presentación de los Colby, lo que era pues un helicóptero rondando por las principales ciudades de Estados Unidos y viendo en lo que era la imagen, pues los rascacielos, lo que eran las grandes autopistas de las grandes ciudades de Estados Unidos. Es decir, la introducción de estas películas lo que te daba ya era una declaración de intenciones de lo que te vas a encontrar. Y luego personajes, yo creo que eran absolutamente memorables. Charlton Heston y John Forsythe, que eran los Carrington y los Colby, estaban completamente enfrentados, claro, por el control del petróleo. Yo creo que fue una de las últimas
series que hizo Charlton Heston dentro de lo que fue el devenir como actor dentro del mundo de la televisión. Los actores de Hollywood clásico, del Hollywood clásico, luego devinieron en lo que fueron series de televisión que además les proporcionaron también muchísima fama. Y además, sobre todo, la banda sonora inicial al principio de la serie, que era absolutamente también inolvidable. Y luego, pues, todo el lujo, porque era una delicia visual, los hoteles de lujo, los coches descapotables, o sea, es que aquello, los deportivos que sacaba. Bueno, John James sacaba unos coches deportivos en cada capítulo, que a mí es que se me caía la baba, y decías, pero por Dios, ¿qué coches sacan? Claro, evidentemente estamos en una serie, se dedicaban al petróleo, y no es que eran multimillonarios, eran multimillonarios. Y claro, pues, eran pues personajes que eran, pues, tenían constantemente una sed de poder y de ambición que si tenían que machacar, aunque fuera a su propio padre, a su propia madre, a su hermano, lo hacían para estar por encima los unos de los otros. Pero todo eso aderezado con las actrices que eran tan guapísimas, que yo creo que no he visto, no he visto desde los años 80 o 90 actrices como ellas, que bien vestían, que bien estaban maquilladas, que elegantes eran todas. Ahora es que ves una serie de televisión y todas van con la cara lavada, el pelo suelto, y no van nada femeninas. Pero ver, por ejemplo, a Tracy Scoggins, ver, por ejemplo, a Linda Evans, ver a Joan Collins, decías, pero no se podía ser más guapa. Podía ser más guapa. Y claro, luego veías a esas chicas y veías esos coches y dices, mira, yo ya me quedo viendo la serie ya de por vida. Y luego, evidentemente, las tramas, subtramas. La verdad es que eran series que yo creo que lo que llamamos aquí culebrones, que entonces en los 80 no los llamábamos culebrones, porque el término culebrón fue acuñado un tiempo después, cuando ya vinieron lo que eran las series suramericanas, al estilo de Cristal y todas aquellas de Janet Rodríguez y Carlos Mata. Estas eran, digamos, las series. Eran las series que te ponían después del telediario, de lunes a viernes. Aunque yo creo que los Colby Dinastía la ponen un martes o un miércoles o un jueves por la noche en la 2 o en la primera. Es que no me acuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo era el lujo y el despiporre que había en todas estas series en lo que se refiere al glamour y al esplendor visual que destilaban todas ellas. En el número 11, Dinastía y los Colby. En el número 10, una serie que no tiene nada que ver con esta, pero bueno, también estaba hecha para los chavales. Y bueno, pues fueron 4 o 5 temporadas, pero era una serie de acción. Se puede decir que era una serie de acción, y yo creo que el coche deportivo más bonito que yo he visto en mi vida, o uno de los más bonitos, era el Pontiac Trans-Am matrícula de California que aparecía en esta serie. Evidentemente estoy hablando de El Coche Fantástico. El Coche Fantástico para mí fue, digamos, como un sueño hecho realidad. A mí siempre me han encantado los deportivos. Y ver el Pontiac, ese color negro, que además tenía un sonido muy característico en la serie, porque cuando atravesaba, por así decirlo, la pantalla, pasaba, siempre tenía el sonido como de un avión despegando. O sea, eso ya a los chavales de la época nos encantaba. Y era una película, era una serie pues policíaca, con ribetes policíacos, pero vamos así decirlo, un poco light. O sea, el protagonista era David Hasselhoff, la primera gran serie que él interpretó, que protagonizó. Posteriormente se involucraría en Los Vigilantes de la Playa. Aquí estaba muy jovencito, pero a David Hasselhoff se le conocía por ser un cantante allí en Estados Unidos, aunque aquí en España no le conocíamos. Le conocimos a raíz del éxito de El Coche Fantástico. Y además la presentación con esa voz en off que te decía, El Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Claro, ya oías eso de niño y te quedabas diciendo, esto tengo que verlo. O sea, ¿a quién tengo que matar para ver esta serie? Y luego estaba el jefe de la Organización para la Ley y el Orden, que era Edward Mulhare, el actor Edward Mulhare, y luego la ingeniera cibernética de todo lo que era el coche, Industrias Night 2000, que se llamaba Kit, la voz del Coche Fantástico, lo que era la computadora del Coche Fantástico, que era Patricia McPherson, que fue sustituida en unas temporadas, durante creo que 1 o 2 temporadas, una temporada, por otra chica rubia, pero yo no me acuerdo el nombre de ella, pero que no terminó cuajando, y en la siguiente temporada volvió otra vez esta Patricia McPherson. He dicho L. McPherson, es Patricia McPherson. La verdad es que el Coche Fantástico nos contaba, pues, vamos así decirlo, pues una especie como de
de capítulos policíacos con unos malos que parecen salidos de bolsilibro, como de cómic, muy sencillos, y que claro, el coche era el principal protagonista. O sea, yo me acuerdo cuando le daban al botoncito del turbopropulsor y pegaba un salto el coche, o sea, que yo era... Y ya en la última temporada lo que ya me explotó la cabeza, me voló la cabeza, era la super persecución, cual decía el Pursuit, Kit, pasamos a super persecución. Le daba el botoncito y empezaron unos alerones por todo el coche impresionantes, y el coche aquello era un cohete, o sea que era un cohete que salía disparado por todas partes. Y aquel lo cuenta kilómetros empezaba... Decías, Dios mío, yo quiero ese coche, o sea, yo no sé, el de niño, los juguetitos de metálicos, los cochecitos que yo tuve del coche fantástico, salieron 50.000 de ellos. Claro, de tanto jugar con ellos los terminé destrozando todos. Pero era fantástica la serie. Y además es que en algunos capítulos se enfrentaron a un camión gigantesco llamado Goliath y a un doble de Michael Knight, que era el personaje que interpretaba David Hasselhoff, que era exactamente el mismo, o sea, era el doble, pero le añadían un bigote postizo que se notaba que era postizo a la legua. Pero la verdad es que la serie era muy simpática porque siempre Kit intentaba tener además unos detalles sarcásticos e irónicos con la voz. Y me acuerdo del doble de Kit, que era Car, el coche que fue utilizado para la autoconservación también. O sea que el coche fantástico, yo creo que quien no lo conoce, el Knight Rider como título original, y con esa banda sonora tan atmosférica al principio en los títulos de crédito. Pero me acuerdo que las secuencias que más me gustaban eran las que eran de noche, porque era cuando Kit sacaba el coche, tenía los dos faros delanteros todo lleno de luces, y evidentemente la luz frontal, la luz roja yendo de un lado para otro, O sea, eso yo creo que a los chavales de la época nos voló la cabeza por completo. Y desde entonces hay muchísimas reproducciones. Además, la gente que tiene dinero se puede permitir el lujo de que le hagan una reproducción del Pontiac Trans Am como aparecía en la serie. Yo no conozco ninguno. Yo no conozco ninguno, por desgracia. Pero hay bastantes coleccionistas que tienen muchísimo dinero y que tienen una reproducción del coche fantástico, incluso matriculados. Pero bueno, era una serie, yo creo que también antológica. En el número 10, el coche fantástico. En el número 9, la primera sitcom de la serie, aunque no es la única. Esta era una serie que su principal protagonista era la estrella. Las sitcoms de los 80 tenían la costumbre de tener muchos protagonistas, y entre ellos se distribuían lo que era el sentido del humor. Pero yo creo que esta serie tenía el principal protagonista y él era la máxima estrella. Y todos los chistes, todas las situaciones jocosas partían de él. En el número 9, La hora de Bill Cosby. Hoy día, Bill Cosby, por una serie de escándalos que ha tenido, pues bueno, está absolutamente defenestrado. Pero hace 40 años era todo lo contrario, era una gran estrella de la televisión, y yo creo que La hora de Bill Cosby ha sido la sitcom, o una de las sitcoms por excelencia de lo que ha sido la historia de la televisión, sin ningún género de dudas. Y además acompañado de un elenco estupendo. La que hacía de su partener, de su compañera, Felicia Rashad, era realmente la hermana de Debbie Allen, de la protagonista de Fama, eran hermanas. Y se pasó a llamar Felicia Ayers Allen en algunas de las temporadas de la serie. Os voy a decir una cosa, sin que sirva de precedente. Yo creo que Felicia Rashad ha sido la actriz de color más guapa que yo he visto en toda mi vida. Era guapa, era elegante, y eso que hemos visto, Halle Berry también ha sido guapísima, la que hacía de madre de Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, la primera, no la segunda, también era muy guapa y tiene un estilo fantástico, pero Felicia Rashad era guapísima. O sea, se buscó, yo creo que Bill Cosby, la más guapa de todas, para que fuera su mujer en la serie. Y luego empezó esta serie como plataforma de lanzamiento para otras estrellas de la televisión, como fueron Lisa Bonet, que hacía de hija de Bill Cosby, y que además luego tuvo su propio spin-off, que era Un mundo diferente, que era ella en la universidad. Yo me acuerdo del personaje que interpretaba Kadeem Hardison, Dwayne Wayne, que llevaba las gafas, que llevaba los cristales que se le subían, que era muy gracioso el chaval, que yo creo que era un antecedente bastante del Steve Urkel de Cosas de Casa, pero sin hacer evidentemente la interpretación que hacía Steve Urkel. Pero La hora de Bill Cosby tenía situaciones dentro de lo que era el panorama diario de una familia, de un matrimonio que tiene además 3 hijas y un hijo.
tenía 3 hijas o 4 hijas. La mayor que estaba en la universidad, que era Sandra, luego la que interpretaba, eran 4 hijas, Lisa Bonet, Tempest Bledsoe, que era la mediana, y Kessia Knight Pulliam, que era la pequeñita, que era además la graciosa, porque tiene unos dientes que cada uno lo tenía para un lado, pero era muy graciosa. La que hacía de la niña pequeña. Y luego Malcolm Jamal Warner, que era el hijo mayor, que además siempre tenía aversión a las matemáticas. Yo me acuerdo de un capítulo muy gracioso en el que Bill Cosby, además se llamaba Cliff Huxtable, la familia los Huxtable, invitan a cenar a la profesora de matemáticas del hijo mayor, vamos, del hijo. Y claro, me acuerdo que la profesora de matemáticas... Ay, ¿cómo se llamaba la esta? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la actriz. Sí, me acuerdo, era la actriz esta brasileña. Pero bueno, a ver si a lo largo del vídeo me acuerdo, os lo digo, si me viene a la mente. Yo digo que mis vídeos son, como lo sabéis, improvisados. Y claro, la invitan a cenar a la profesora de matemáticas del hijo y al hijo pues le vuela en la cabeza, se pone nerviosísimo. Era unas situaciones siempre muy jocosas, muy divertidas, pero todo lo que era el núcleo familiar. Es decir, eran problemas de familia. Es que a mí me han suspendido, es que ahora voy a salir con un chico, es que ahora esto, es que ahora otro. Pero claro, Bill Cosby siempre era Cliff Huxtable, era el principal protagonista de todo. Yo creo que a lo mejor pudiese abarcar demasiado protagonismo Cliff Huxtable dentro de lo que era la serie. Pero hay que reconocer que Bill Cosby hace 40 años era un extraordinario cómico. Yo creo que ha sido uno de los mejores cómicos de los 80 junto con el de Super Detective en Hollywood. O sea que yo creo que el éxito que tuvo fue absolutamente fulminante. Y además es que tuvimos muchas temporadas de la hora de Bill Cosby, muchísimas temporadas, hasta que ya los hijos se casan, se hacen mayores y todo eso. La verdad es que tuvimos Cliff Huxtable para rato. Pero vamos, era una serie que era muy amena, era muy entretenida y además es que continuamente Cliff Huxtable, Bill Cosby, tenía gracias para todas las secuencias que estaban. O sea, sus hijos estaban en su habitación, estaban estudiando cualquier cosa, y él subía y ya provocaba la situación graciosa. O sea, estabas deseando que saliera realmente Bill Cosby para que todo aquello fluyera y todo el humor fluyera muchísimo. En el número 9, La hora de Bill Cosby. En el número 8, otra serie donde sale Connie Sellecca. Esta serie, ya entramos en territorio muy nostálgico, esta serie para mí era una auténtica delicia. Una auténtica delicia. Si vosotros os acordáis de la serie Vacaciones en el Mar, esta era una serie que era una versión en un hotel de Vacaciones en el Mar. Es decir, era una serie de historias que había en cada capítulo de unos personajes, todos ellos invitados a estrellas de cine y de televisión, que interpretaban un papel en el capítulo y a un personaje muy determinado. La serie era ni más ni menos que Hotel. Hotel, además, es que recuperaba el glamour, era una serie que recuperaba mucho el glamour del antiguo Hollywood, porque la dueña del hotel en un principio fue Bette Davis, pero luego fue sustituida por Ann Baxter, o sea, dos de las mejores actrices de todos los tiempos, precisamente las dos protagonistas de Eva al desnudo. Y además es que tenemos como gerente del hotel a James Brolin y como su administradora a Connie Sellecca. Y luego la recepcionista era Shari Belafonte, la hija del del cantante Harry Belafonte. Y era una serie muy entrañable. ¿Por qué? Porque todas las historias todas terminaban bien. Todas tenían como una guinda de... ¿Cómo os diría yo? Como una cucharada de azúcar de más, ¿no? Eran todas muy melosas, muy de fantasía, todas muy de amores, todo. Yo soy una persona bastante romántica en ese sentido, pero era una película que se llenó de estrellas del antiguo Hollywood. Yo recuerdo capítulos donde salía Jack Lemmon, Stewart Granger, además de tener a Ann Baxter, es decir, a Debbie Reynolds, por ejemplo, también, la protagonista de Cantando bajo la lluvia. Creo que también estuvo en algún capítulo Gene Kelly o Donald O'Connor. Es decir, era una serie que recuperaba un glamour que yo creía perdido. La química que había entre James Brolin y Connie Sellecca era absolutamente abrumadora. Además que dentro del plano, dentro de la misma secuencia, ellos se entendían muy bien. Tenían una calidad de interpretabilidad los dos estupenda. Pero sobre todo yo recuerdo que Hotel era la serie por la que yo más veces he faltado al colegio por las tardes. Todo para ver pues nuevas historias,
llenas de amor, llenas de sentimientos, de emociones. En ese sentido yo creo que Hotel fue una serie modélica y que también aquí en España yo creo que fue una serie que marcó una época. Tuvo muchísimas temporadas, creo que fueron 5 o 6 temporadas y ciento y pico, casi 150 capítulos, pero todos ellos eran de una hora de duración, como se llamaba en aquella época la novela, la llamaban la novela, y eran todas historias independientes. Pero en ese sentido yo creo que Hotel fue modélica en su momento, además que estaba basada en una novela del escritor, del dramaturgo Arthur Hailey, y además es que nos enseñaban San Francisco, lo que eran los exteriores del Hotel St. Gregory. Los exteriores eran siempre todos alrededor del hotel, pero siempre calles muy concurridas y gente siempre muy bien vestida. Era una serie muy bien vestida. Yo me acuerdo que James Brolin iba impoluto, pero impoluto iba, y Connie Sellecca iba unos peinados que era para caerse de espaldas. La verdad es que Hotel fue una serie, ya no solo desde un punto de vista entrañable, sino de un punto de vista de lo que era de calidad de guión, porque estaba lleno de tramas, de subtramas. En ese sentido era una serie que te llenaba de historias la cabeza prácticamente en una hora de duración. Los guionistas yo creo que eran auténticos prodigios, porque es que porque no era una serie que utilizara un cliffhanger en ese capítulo para el siguiente, sino que eran todas independientes, pero que eran todas fabulosas y además que estaban cargadas de valores, sobre todo el amor al trabajo que tenían James Brolin y los personajes de James Brolin y de Connie Sellecca. Tenían el trabajo, que incluso renunciaban a relaciones sentimentales por el trabajo, aunque ellos siempre estuvieron enamorados, y yo creo que al final de la serie terminan juntos. En ese sentido, una serie que decías, es que no es que Vacaciones en el mar, que era de los 70, fuera en ese sentido como llena de azúcar o demasiado melosa, pero todo eso mezclado con el glamour del antiguo Hollywood. Hotel era una serie inolvidable. En el número 8, Hotel. En el número 7 tenemos otra serie que es otro culebrón, y yo creo que fue de los primeros culebrones. Empezó a rodarse en el mismo año que yo nací, en el 78, y además estaba producida por la productora, valga la redundancia, Lorimar Televisión. Lorimar, además, que destacó por muchísimas series de televisión, sobre todo soap operas, culebrones, y creo que esta fue de los primeros. Esta serie creo que tiene el villano más recordado de todos los tiempos en la televisión aquí en España, J.R. Ewing. La serie evidentemente es Dallas. Yo me acuerdo de Dallas al igual que con Dinastía o con los Colby, porque también era una familia que siempre estaba en disputa con muchísimos otros enemigos, adversarios, por el control del petróleo, pero en este caso también mezclado además con lo que era la ganadería, el ganado. Porque Suffolk, que era la imponente mansión que tenían los personajes de Dallas, era también era muy importante dentro de la industria de la ganadería. Pero ¿quién no recuerda a Larry Hagman haciendo de J.R. Ewing, a Patrick Duffy, que era su hermano, y a otra de las grandes estrellas de la televisión junto con Tracy Scoggins, Connie Sellecca, Linda Evans, Joan Collins, que era nada más a menos que Victoria Principal. Victoria Principal, o como se llamaba su personaje, Pamela Barnes, era una de las grandes estrellas de Dallas, y yo creo que incluso le llegó a quitar protagonismo a J.R. Si el héroe, la heroína era Pamela Barnes, era Victoria Principal, el villano era J.R., siempre con su sombrero, y además era un personaje J.R. que no tenía escrúpulos, que estaba en contra de su hermano, llegó a conspirar en contra de su padre, de su mujer que se vuelve alcohólica. Bueno, J.R. era la devastación. Por donde pisaba J.R. no crecía la hierba. Pero yo creo que es uno de los villanos más recordados de la historia de la televisión. Además que cuando Larry Hagman empezó ya a protagonizar Dallas, ya era un hombre ya cincuentón. O sea, ya tenía sus años. Y me acuerdo que era el principal protagonista de la serie. Creo que al final de la tercera o cuarta temporada, el cliffhanger para la siguiente era que le apuñalaban o le pegaban un tiro. Y siempre el gancho que era ¿quién ha disparado a JR? ¿Quién ha sido no sé quién? Claro, también era la historia de una familia que aquí no es que tuviese grandes enfrentamientos con otras familias, porque si Dinastía y los Colby eran los Carrington contra los Colby, aquí eran los Ewing prácticamente contra sí mismos, porque incluso Patrick Duffy y Larry Hagman, JR y su hermano, pues siempre estaban de pillo a pillo. Quiero decir que siempre intentaban destacar hacia su madre, otra de las grandes estrellas del Hollywood clásico, Bárbara Bel Geddes.
que tuvo su papel en la de Vértigo, junto a James Stewart de Alfred Hitchcock, que la tenéis aquí comentada en el canal. Luego también lo que era el dueño de toda la gran finca, que era Jim Davis, que luego este actor falleció y fue sustituido, si mal no recuerdo, por Howard Keel. Y luego también un plantel de secundarios pues estupendo, que siempre digamos que eran los que metían cizaña entre los dos hermanos para digamos el control de la gran empresa que tenía el padre. Es decir, que los Ewing no es que estuviesen enfrentados a otros, bueno, también estaba luego el actor Ken Kercheval, que era el amante, si mal no recuerdo, de la mujer de JR, que llevaban una relación paralela. Y JR siempre intentaba machacar al personaje de Ken Kercheval constantemente para quitárselo de en medio, porque quería recuperar, por así decirlo, el amor de su mujer. Hasta cierto punto vamos a dejarlo ahí. Pero los Ewing siempre no es que estuviesen en conflicto con otros, sino consigo mismos. Es decir, Dallas era la historia de una familia que intenta autodestruirse constantemente por el control del petróleo y de la ganadería. La verdad es que la rivalidad que incluso llegaron a tener, si mal no recuerdo, Larry Hagman y Victoria Principal, llegó incluso hasta las revistas aquí en España. Yo me acuerdo de una revista, de la revista Hola, que la compraba mi abuela, en el que decía que pues había habido bastantes tensiones entre Victoria Principal y Larry Hagman, digamos por el protagonismo de la serie, porque Dallas se puede decir que es una de las series, o ha sido una de las series con más éxito de la historia de la televisión, de la historia de lo que es la televisión. Y ver cómo constantemente los hermanos estaban tirándose los trastos el uno al otro, pues, llegaron incluso a las manos en algún capítulo. Dallas no era tan glamurosa a lo mejor como lo era Dinastía o como lo era Hotel o Los Colby, pero era una serie que estaba centrada más en lo que eran las interferencias y los problemas en el seno de la familia. Pero también era una serie que también tendía mucho a lo que eran los personajes, es decir, siempre te interesaba ver qué es lo que ocurría con los personajes. Victoria Principal fue otro de mis amores platónicos de la historia de la televisión, de todas estas grandes series de televisión. En el número 7, Dallas. En el número 6, bueno, esta ya tenemos que hablar ya de un productor importante de la historia de la televisión, que ha sido Glenn Gordon Caron. En el año 80-81 realiza una serie, que es esta que os voy a comentar, que era la historia de dos detectives, muy basado en lo que era el cine negro, pero plan policíaco. Y era la historia de una chica que lo que hace es que se dedica a ser detective, pero no tiene demasiado éxito. Y se cree que es porque ella es la que dirige todo el cotarro. Y para tener incluso más éxito, se inventa el nombre de un supuesto jefe que tiene ella, que se llama nada más y nada menos que Remington Steele. Remington Steele era un personaje completamente que no existía, interpretado por Pierce Brosnan, antes de ser James Bond en el 95 con GoldenEye, fue en el 81 Remington Steele. Yo tengo la primera temporada en DVD, no salieron más, y eso que tuvieron bastantes temporadas, y la química que había entre Pierce Brosnan y Stephanie Zimbalist, otra guapísima actriz pelirroja, que iba con un gorro también de detective, en plan Philip Marlowe, pero en femenino. La química que había de ellos eran inolvidables. Y además es el personaje de Remington Steele, que hacía Pierce Brosnan, que en realidad su nombre, no recuerdo cuál era, pero que él se hacía llamar Remington Steele, era muy cinéfilo y le gustaba estar constantemente diciendo cosas de series de televisión, de cosas de cine, o sea, era una serie cinéfila, por así decirlo. Pero era una pareja que lo que hacían era, digamos, resolver pequeños casos entre los dos, con una química entre los dos fantástica. Entonces yo creo que todavía hace 40 años, y más de 40 años, los productores, sobre todo Glenn Gordon Caron, se preocupaban de que su estrella masculina y su estrella femenina se llevaran bien dentro y fuera de la pantalla, y que hubiese una química estupenda. Y esa química se ve perfectamente en la serie de televisión. Hiciese una serie muy dinámica, muy de acción, muy policíaca, pero también resolviendo enigmas, resolviendo todo relacionado con robos de joyas, con alijos de droga, pero todo en plan un poco más sencillo, más sano, más cómico también. Tiene unas pinceladas cómicas Remington Steele fabulosa. Y además a mí me encantaba cómo Pierce Brosnan salía. O
sea, era alto, delgado, elegantísimo el tío como bestia. Todos los capítulos iba como un pincel. Decías, joder, qué tío, qué tipo tiene. ¿Qué pincel? ¿Cómo va hecho? Ha hecho un pingüino en todas. Y luego Stephanie Zimbalist, que destacaba porque tenía una inteligencia, era más inteligente que Remington Steele, que el personaje de Pierce Brosnan, y era la que empezaba a pensar, a elucubrar, a relacionarlo todo para poder llegar al final del caso. Remington Steele era también inolvidable, sobre todo la banda sonora del principio, que era puro cine negro. Y la presentación, con esa huella dactilar, con el disparo y con la pistola, de lo que era que precedía los títulos de crédito de lo que era la serie. Y además tenía una banda sonora que era como tonos como muy románticos, ¿no? O sea, esa banda sonora romántica siempre además con esa tensión sexual no resuelta entre los dos personajes que llegaron evidentemente a tener algo en la serie, pero que tenía una química absolutamente fantástica. Yo creo que Glenn Gordon Caron dio en el clavo con esta serie, que no tuvo excesivas temporadas, no sé si fueron 4 o 5 temporadas. Cuando acabó esta serie empezó otra también mítica. En el número 6, Remington Steele. En el número 5, pues, ¿qué decir de esta serie? Madre mía. Yo creo que es la serie de acción que más veces se ha pasado por televisión. Todavía está aquí en televisión en España. Y yo cada vez que no hay nada que ver en televisión, francamente, yo digo, pues ¿por qué no poner un capítulo de estos? Y me siguen encantando. ¿Qué se puede decir de estos 4 tíos, excombatientes del Vietnam, que se les juzgó por un delito que no habían cometido y que era la serie de acción y de aventuras por excelencia de la televisión? En el número 5, el equipo A. Ver a George Peppard, a Dirk Benedict, a Dwight Schultz y a Mr. T en acción, yo creo que para los chavales de la época pues era pues la serie de acción por antonomasia. Aníbal Smith, Phoenix, no sé no, creo que le llamaban Face en la versión original, al lobo aullador, al loco aullador Murdoch y a M.A. Barracus. Fijaos que yo hace poco me enteré porque, bueno, ahora hace poco, hace unos cuantos años, ahora como 6-7 años o algo así, me enteré porque se llamaba M.A. Barracus, porque en inglés las siglas eran B.A., el acrónico de Bad Attitude, mala actitud. Y ese mala actitud, MA, es como se tradujo aquí en España. O sea, que cuando decían MA le llamaban mala actitud Barracus, como se llamaba realmente el personaje Mr. T, que era mi favorito de la serie. Siempre Mr. T, MA, era mi favorito, sobre todo porque yo me identificaba mucho con Mr. T, con el personaje de MA Barracus, porque tenía miedo a volar. Y a mí, yo también, hombre, yo sí he montado en aviones, sí, pero yo también tengo un miedo a volar tremendo. Y le tenían que dormir para poder hacerle volar. Y luego todas las pinceladas cómicas que tenía Murdoch, bueno, el Murdoch era fantástico. Pero luego también esa frialdad tan cercana, una frialdad cercana que tenía Aníbal, George Peppard, que ya cuando hizo la serie ya era de 50 y largos, tenía George Peppard. George Peppard era otro de los grandes actores del Hollywood ya de los años 50, sobre todo 60, fue el protagonista de este Desayuno con Diamantes junto con Audrey Hepburn. Claro, era más joven, pero cuando ya hizo esta serie ya era mayorcito, ya de una 50 y bastante, rozando los 60 años. Pero era otra estrella del Hollywood clásico metido en una serie de televisión. Pero vamos, el equipo A era acción, era aventuras, me encanta que los planes salgan bien. Bueno. Y luego otra de las intros completamente inolvidables que tenía. En 1972, 4 de los mejores hombres que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados por la justicia, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene necesidad, creo que era algo así, si usted tiene necesidad si necesita ayuda, quizá pueda contratarlos. Era todo eso así. Las introducciones que tenían las series de los 80 que ya te ponían en situación para saber lo que te iban a decir. Incluso de lo que te iban a exponer en los capítulos. Me acuerdo que la quinta temporada ya era cuando les juzgan y entran ya pues otros 2 personajes que eran Eddie Vélez, Frankie Santana y Robert Bond, que era un general retirado que les juzgaban y les decían, no, es que ustedes son culpables, pero él se hacía cargo del equipo A y les utilizaba, digamos, pues para una serie de misiones secretas del gobierno. Pero que durante
decenas y decenas y decenas de capítulos estuvieron resolviendo pues conflictos, el típico conflicto de que llegan a un pueblo, está el malo malísimo, se empiezan a pegar con ellos, y además era la típica serie en donde estaban armados con metralletas, con pistolas, que empiezan a disparar todo eso, pero nunca nadie da a nada. Explosiones, tiros, persecuciones en coche. Yo creo que el Equipo A es una serie que hemos disfrutado todos, y vamos, yo de niño la vi, la absorbí. Hoy en día todavía aquí la ponemos. Esta tarde, antes de hacer este vídeo, he estado viendo un capítulo del Equipo A. Yo digo, si es que no pasa el tiempo por todos estos capítulos, y además se mantienen fresquísimos. Yo creo que el Equipo A es la gran serie de acción de la historia de la televisión, sin ningún género de dudas. En el número 5, el Equipo A. En el número 4, en el número 4 está también. Si Spencer Tracy y Katharine Hepburn fueron la pareja por antonomasia del cine con la mejor química que ha habido, sin ningún género de dudas, yo creo que estos dos actores, durante las 5 temporadas de esta serie, fueron, para mí, los grandes herederos de Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Se llevaban bien, se llevaban mal, discutían, pero era una serie también creada por Glenn Gordon Caron, que además yo creo que no ha habido igual química entre estos dos actores prácticamente ni en cine ni en televisión. Y además que la balada con la que comenzaba esta serie era absolutamente inolvidable. Os estoy hablando de Luz de Luna, Moonlighting, otra serie de Glenn Gordon Caron que cuando terminó el éxito de Remington Steele empezó con la serie. La serie creo que fueron 4 o 5 temporadas, pero fijaos una cosa, antes de hablaros de la serie, ¿sabéis quién reventó la serie? Fue el mismo Bruce Willis. En 1988, cuando Bruce Willis protagoniza La Jungla de Cristal, se le sube un poco el éxito a la cabeza y le dice a Glenn Gordon Caron, al productor de la serie de Luz de Luna, que quiere que el caché sea más alto. Y le dice el Glenn Gordon Caron, oye, pues no puedo porque esto es una serie de televisión. Es que, claro, yo protagonicé una película que ha tenido mucho éxito, mi caché está mucho más alto, pero es que esto es una serie de televisión, no es el cine. Y solo se puede decir que Bruce Willis solo firmó por una temporada más. Se puede decir que Bruce Willis fue el que reventó Luz de Luna. Realmente un tirón de orejas para el pobrecillo Bruce Willis, que a mí me da mucha pena ya como está. Ya seguramente no podrá ni hablar, tendrá que hablar prácticamente por signos. Pero Luz de Luna es otra de esas series muy parecida a Remington Steele, donde una agencia de detectives, en este caso agencia de detectives no Remington Steele, sino agencia de detectives Luz de Luna, se encarga de pues resolver misterios, robos, algún asesinato que otro, pero siempre con la química que tuvieron Bruce Willis y Cybill Shepherd. Otra maravillosa actriz, guapísima y elegantísima. Y creo que van ya unas cuantas. ¿Me podéis decir en el Hollywood actual quién puede compararse en belleza, talento, clase, estilo, elegancia a todas estas actrices que yo voy nombrando? Ninguna. Cybill Shepherd era la quinta esencia de la elegancia. En cada capítulo salía con un vestido, con un peinado. Era guapísima. Una mujer impresionante. La descubrió Peter Bogdanovich en la película esta, en la última película, precisamente, junto a Jeff Bridges, cuando era muy niña. Y luego también estuvo en Taxi Driver junto a Robert De Niro, de Martin Scorsese. Pero es que en esta serie interpretaba una ex modelo que, digamos, ya termina su trabajo de modelo, ya es un poquito mayor, y dice, bueno, pues voy a abrir una agencia de detectives. Bueno, ya la tenía abierta, pero se dedica pues a resolver enigmas junto a David Addison, que era el papel que interpretaba Bruce Willis. En toda la serie se están tirando los trastos constantemente. Se quieren, se aman, discuten, una tensión sexual no resuelta, pero la química que había entre ellos dos era inigualable. Yo, después de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, no he visto una pareja que tuviese mejor química que Bruce Willis y Cybill Shepherd. Todo eso lo reventó, ya os digo, Bruce Willis. La balada que suena en los títulos de crédito iniciales, todavía esa resuena en mi cabeza 1000 veces. Era preciosa, era preciosa. Y sobre todo con esos títulos de crédito en el que aparece... Es que los títulos de crédito, no me digáis que no eran también maravillosos en las series de aquella época. Como salía todo lo que era el skyline de una ciudad, iluminado, los rascacielos, el lujo, el glamour, los coches, los Mercedes, las limusinas.
Todo para reflejar ese mundo, digamos, un tanto de fantasía, pero visualmente muy atractivo para el espectador. Porque también Bruce Willis, David Addison, también iba maqueado en la serie, tío. O sea que la verdad es que estar constantemente oyendo a estos dos personajes discutir cuando estaban en medio de un tiroteo o en medio de una huida, la verdad es que los guionistas también eran auténticos genios para eso. Y yo creo que el éxito de Remington Steele se proyectó a luz de luna, pero qué pena que Bruce Willis reventara la serie. Actualmente luego también hubo otra serie parecida de Robert Wagner. Fue Robert Wagner, sí, y de no en Stephanie Zimbalist, era esta Stephanie Powers, que se llamaba Heart y Heart, que era también muy parecida, de la misma época, porque la fórmula, es decir, se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero actualmente no hay ningún tipo de serie de ese estilo de acción. Fijaos, si me permitís el inciso, hace poco vi, fue en la época en la que yo tenía Disney Plus o una de estas, una plataforma de streaming, una serie basada en mentiras arriesgadas, en la película de Schwarzenegger, de Cameron. No podía ser más espantosamente mala. Pero qué mala, era mala con ganas, ¿eh? Claro, es que tenías que escoger unos actores con carisma, que tuviesen una química, y luego rodearlo de una puesta en escena muy atractiva. Eso hoy en día en la televisión ya no se hace igual que en el cine. Eso se decía hace 40 años. Y por eso el éxito de todas estas series. Luz de Luna era una serie también con pinceladas de cine negro, de drama. A mí me encantaba porque la ponían los jueves por la noche. Y cuando oía los primeros compases de la balada, ya decías, me tengo que quedar en esta serie, pero ya. Y además salir a ver a Sybil Shepherd, que estaba imponente, decías, ¿cómo voy a cambiar de canal? Aunque en aquel entonces solo teníamos aquí en España 2 canales. Más que de sobra porque pues se ponían estas series y miles más, además de una programación infinitamente mejor. En el número 4, una serie, la tengo yo completa, además en DVD, Luz de Luna, maravillosa. Y entramos en el ranking de las 3 primeras. Para mí esto ya es calidad, calidad de la buena, evidentemente también las otras, pero estas para mí tienen un lugar en mi corazoncito. Medalla de bronce en mis gustos para una serie también policíaca. Se desarrollaba en Miami. Era también la quinta esencia del lujo, de la elegancia, pero sobre todo muy violenta para la época por la que pasaron miles de estrellas del Hollywood actual y del cine moderno. Don Johnson y Philip Michael Thomas, junto con Sandra Santiago, Michael Talbot y el teniente Castillo, Edward James Olmos, protagonizaron Corrupción en Miami. Yo cuando vi por primera vez lo que era la intro de Corrupción en Miami, se me saltaron los fusibles. O sea, esas playas, los rascacielos a luz del día, esas dos chicas que salen como del anuncio de Martini, si os acordáis del anuncio de Martini, con esos cuerpos esculturales, el Rolls Royce así en primer plano, la parrilla del Rolls Royce en primer plano, y luego le seguía un Porsche, luego un Mercedes, luego un Ferrari, y dices, hostia, esto es una serie, esto es increíble. Y claro, todo lo que era la corrupción de los alijos de droga en Miami, y sobre todo Don Johnson y Philip Michael Thomas, que iban como dos pinceles, como dos pingüinos en toda la serie, y resolviendo todos los casos. Y además es que la banda sonora de El Hamner era maravillosa, sobre todo de una contundencia en la intro absolutamente deslumbrante, y también amenizada por las canciones de Phil Collins, que en aquella época también era una de las grandes estrellas de la canción, a principios, mediados de los años 80. Muchas de todas estas series, ahora que me acuerdo, terminaron sus temporadas en el 89-90. En el 90 ya vinieron otras, pero que bueno, terminaron Luz de Luna, terminó Corrupción en Miami, terminaron muchas, que yo creo que enmarcaron una época. Corrupción en Miami fue una serie que marcó una época. Corrupción en Miami, además rodada las 2 primeras temporadas en Technicolor, yo la tengo en DVD y Technicolor se ve de lujo, yo creo que marcó una época respecto a las películas policíacas y sobre todo a cómo estaban filmados lo que eran los exteriores de Miami por la noche. O sea, el deportivo que tenía además Don Johnson, que era un Corvette, un Chevrolet, al principio fue un Porsche,
que luego terminó luego siendo un Ferrari color blanco, un Ferrari, creo que era un Ferrari Testarossa o un Ferrari F41, bueno, uno de esos. Bueno, de corrupción en Miami yo creo que fue el no va más en series de policías en aquella época, y además en series de acción también. Era una serie dura para los jóvenes de la época, porque era no recomendada menor de 18, donde se producían muchas fiestas, donde había muchos disparos, drogas, donde se veía a la gente pues esnifando esto, lo otro, pero se hacía con elegancia y con estilo. Era una serie que marcó un estilo, ya no solo a la forma de vestir. Yo cuando era chaval, cuando veía esta serie, cuántas veces luego yo salía en verano y veía por las calles esto, lo otro, gente que imitaba a Don Johnson. Y luego las chicas que llevaban con la carpeta a Don Johnson como su super ídolo. No me extraña porque el tío tenía una clase, era guapo, tenía estilo, tenía todo. Y luego para los chicos teníamos a Sandra Santiago, que era la, digamos, la amiga especial también dentro de la oficina de policía, donde que estaban ellos, que además en uno de los episodios actúa hasta de modelo y todo, que estaba también guapísima y todo eso. Otra más a la larga, a la lista de todas aquellas. Y luego pues ese par de ayudantes que eran Michael Talbot y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que digamos les hacían un poco el trabajo sucio para que luego llegasen ellos tan compuestos, tan no sé qué, y de repente remataran la faena, ¿no? Pero era la gracia que tenía Corrupción en Miami. Y era una serie que además Don Johnson y Philip Michael Thomas marcaron un estilo en la interpretación. O sea, ese policía un tanto descamisado, con la chaqueta, las mangas remangadas, las gafas de sol, el cigarrillo así un poco como si fuera como una especie de imitación veraniega de Humphrey Bogart también, con su interpretación un tanto chulesca, pero cercana, marcó un estilo. El Don Johnson con su puesta en escena marcó un estilo. Yo creo que poquitos policías de alguna serie de televisión yo creo que han tenido la personalidad que tenía Don Johnson en Corrupción en Miami. Medalla de bronce para Corrupción en Miami. Medalla de plata, otra sitcom. La segunda. Yo creo que esta es la serie con lo que yo más me he reído. Todas sus actrices ganaron Globos de Oro y si yo creo que hubiesen hecho alguna película hubiesen ganado el Oscar. También es una serie que se desarrolla en Miami, pero totalmente distinta a Corrupción en Miami. Y era la historia de tres señoras viudas, solteras, ya entrando en la final del finales o sea, cincuentonas, llegando a ser también de 60, y la madre de una de ellas. Yo creo que las conversaciones humorísticas que tenían en torno a la mesa de su cocina, yo creo que son ya inolvidables. Deberían de tomar nota del ingenio de los guionistas y de las maravillosas interpretaciones de Las Chicas de Oro. ¿Quién nos recuerda a Bea Arthur, a Rue McClanahan, a Estelle Getty y a Betty White? A ver si me acuerdo de los cuatro nombres del tirón. Bea Arthur era... A ver, si me dejáis unos segundos, me acuerdo de las cuatro. Y eso que tengo una de las series, tengo la primera temporada en DVD. Las otras temporadas no las pude... Bueno, a lo mejor ya me hago con ellas. Dorothy Zbornak. Rue McClanahan era... A ver, madre mía, es que ya con tantos nombres ya se me van olvidando, pero bueno. Eran la verdad que cuatro maravillosas actrices. Todas ellas ganaron todos los premios de interpretación televisivos, no sé si el Grammy o el Emmy. Es el Emmy, creo que es el Emmy, el Globo de Oro, y además durante bastantes temporadas. Las Chicas de Oro era una serie ya... Es que no tengo palabras para definirla. Yo creo que ha sido prácticamente casi la serie de mi vida, si no hubiera sido por la número 1 de esta lista, en el que todas ellas, digamos que tenían situaciones muy jocosas, muy divertidas, pero eran tan distintas las unas a las otras que chocaban, pero siempre terminaban el capítulo, digamos, haciendo las paces. Blanche Devereaux, Rue McClanahan era Blanche Devereaux. Estelle Getty, la madre de Dorothy Zbornak. Y luego Betty White, que se llamaba... Vamos a ver. Era
una mujer que había venido, tenía antecedentes de Suecia, había venido de un pueblecito sueco, y las costumbres que tenían eran, bueno, cuando Betty White se sentaba a la mesa y a sus compañeros les contaba todos los quehaceres y las costumbres de su pueblo, bueno, era un despiporre. Yo creo que pocas veces en la historia de la televisión, de lo que he visto yo de televisión, me he reído tanto. Rose Nyland, ahora me acuerdo, me van saliendo poco a poco, es que ya tengo tan a la amalgama de nombres. Y luego también Estelle Getty, que era la madre de Dorothy, que decía: Sicilia, 1922. Estaba yo sentada en un banco en el parque y un hombre se me acercó y de repente me empieza a hablar de política y de no sé qué, y era Benito Mussolini. Pero, bueno, Estelle Getty era fantástica. Y era la actriz, era de las 4 la segunda más joven. Lo que pasa es que estaba caracterizada en la serie. Solo la serie tenía 2 decorados, solo 2. Pero no tenía más para hacer de ella una serie inolvidable, porque era tal el ingenio que tenían los diálogos y tan maravillosas las interpretaciones, que era más que suficiente. Bueno, luego también tenía el pasillete, las habitaciones, pero la mayoría de los capítulos eran el salón del chalet y luego la cocina del chalet, que era propiedad del personaje de Rue McClanahan. Porque en un capítulo se nos mostró cómo todas ellas pues pagan un alquiler para poder estar allí en la casa. Pero eran 3 mujeres entrañables, ya entrados los años de su década, eran cincuentonas, un poco sesentonas ya. Pero todas sus aventuras, sus devenires. Yo me acuerdo sentarme en el sofá de mi casa junto a mis padres, y eran los martes por la tarde, los martes a las 9 de la noche en la segunda de Televisión Española, que nos ponían Las Chicas de Oro. Fueron años de Las Chicas de Oro. Y reírnos tanto con las ocurrencias de Blanche, de Rose, de Dorothy. Dorothy era, digamos, era la voz de la conciencia, ¿no? Era la mujer que lo había vivido todo. Luego estaba también, estaba divorciada. Tenía un ex con el que se lía en varios capítulos. Stanley, que siempre se presentaba como: ¡Hey, soy yo, Stan! Que era un cero a la izquierda, el hombre tenía que estar siempre prestando dinero. Bueno, Stan era un completo desastre. Y Dorothy era como el alma cándida que siempre le estaba dando dinero, la que estaba arreglando todos los embrollos. Pero Rose era... Espera, ahora me acuerdo. Lo que dice: no os he contado lo que ocurrió en Senolaf cuando yo no sé qué. Y decía Dorothy: otra vez nos vas a contar historias de Senolaf. Por favor, no, otra historia no. Total, que ya hacía caso omiso y le contaba las historias, que todas tenían su moraleja. Todas ellas tenían su moraleja. Y todos terminaban dándose cuenta de que Rose no era tan tonta como parecía. También era una bellísima persona, Rose. Y además es que tenía un problema: no te podía acostarse con un hombre porque su marido había fallecido en sus brazos haciendo el amor con ella de un ataque al corazón. Y siempre el sexo le tenía aversión, todo lo contrario que el personaje de Blanche Devereaux, que bueno, era una come hombres, siempre estaba con... es que tengo un novio, estoy saliendo con uno que es médico, estoy saliendo con uno que es ingeniero, estoy saliendo con uno que es bueno, le entusiasmaba que le dijeran que tenía muchísimo dinero, pero también Blanche tenía sus propios fantasmas. Tenía un miedo a envejecer Blanche. Se intentó apuntar a una clínica para hacerse una cirugía plástica. Se le terminó liando con el cirujano. Bueno, era tremendo. La verdad es que Las Chicas de Oro, o sea, era una serie que dices, como en el caso de las anteriores, es que deberían de tomar nota los guionistas de hoy en día. Qué diálogos más jocosos, pero sobre todo ingeniosos. Es que todas ellas eran tan diferentes, todas las chicas, las 4, las 3 eran tan diferentes, que claro, se complementaban la una a la otra. Y luego la química que había en pantalla. Es que parecía que no interpretaban, sino que tú ponías la cámara dentro de una casa con esas 3 chicas, con esas 3 mujeres, y realmente parecía que no estaban interpretando un papel. Eran tan magníficas las interpretaciones. Yo siempre me reí mucho con Las Chicas de Oro. Para mí es una de las... prácticamente casi la serie de mi vida. En el número 2 y medalla de plata, Las Chicas de Oro. Y en el número 1, pues ¿qué podemos decir de esta serie? Yo creo que fue lo más de la televisión aquí en España. También producida por la Lorimar, la misma de Dallas.
fueron 9 o 10 temporadas, y tenía un elenco de actores también maravilloso. También era muy lujosa la serie, a lo mejor no tanto como Dinastía o los Colby. Y aquí no era el control del petróleo, sino el control de viñedos. Yo creo que esta serie se podría haber llamado Las uvas de la ira, también como la película de John Ford. La serie es nada más y nada menos que la mítica Falcon Crest. ¿Quién no se acuerda de Falcon Crest y esa maravillosa banda sonora de Bill Conti, que era un prodigio de sonoridad? Yo creo que Angela Channing es, junto a JR, la villana o el villano, en este caso la villana por excelencia de la televisión. Si JR era el villano, Angela Channing era la villana. Y además es que aquí era el control de viñedos, de grandes extensiones de terreno, que ya el petróleo ya no tenía nada que ver, ni en la ganadería, pero aquí era el control de viñedos. Y ya no de una o de dos familias, no, es que eran tres. Que eran los Channing, los Gioberti y los Agretti. El elenco durante toda la serie de todos estos actores fue maravilloso. Estaba Jane Wyman, y fijaos que a Jane Wyman, una de las grandes actrices del Hollywood clásico, anda que no hizo, ya os hablaré de algunos de los dramas que hizo con Douglas Sirk, junto con Rock Hudson, quien nos recuerda la película de La Cieguita, Obsesión. Yo creo que a Jane Wyman incluso ganó un Oscar. Ahí está su interpretación maravillosa en Día sin huella, junto a Ray Milland. Aunque no fue por esta película por la que le ganó el Oscar, no me acuerdo cómo se llama el Oscar por la película ahora que ganó Jane Wyman. Pero yo creo que a Jane Wyman se la recuerda menos por su carrera cinematográfica, pero sí por el personaje de Angela Channing. Luego también, cómo no acordarse de David Selby, que era Richard Channing, si mal no recuerdo, y el papel que interpretó Robert Fosworth, que era ya Gioberti. Los Gioberti, que eran esa otra saga que estaban, o esa otra familia que estaban en continuo ir y venir con los Channing, por el control de los viñedos. Y luego creo que en la primera o segunda temporada se metieron los Agretti, con la actriz mexicana Ana Alicia, que creo que se retiró ya en los años 90 de realizar películas, si mal no recuerdo. Pero luego también estaba Lorenzo Lamas, el renombrado rey de las camas, que no hay quien le conozca ahora de cómo está operado. Criado además el hijo de Fernando Lamas y de Arlene Dahl, que fue criado por Esther Williams. También estaba otra de las guapas de aquella época, otra de las rubias imponentes, que era Susan Sullivan, que era la mujer de Gioberti, del personaje que interpretaba Robert Fosworth, que vivían además en una casita de piedra que era una auténtica delicia. Pero Falcon Crest era el valle, el renombrado Valle de Tuscany, evidentemente un valle completamente ficticio. Allí en San Francisco creo que es el Valle de Napal. Y era el control de los viñedos. Aquí no era el petróleo, eran los viñedos. Pero también eran unos ricachones de tomo y lomo. Yo me acuerdo de los coches que sacaba Lorenzo Lamas, el Porsche aquel rojo, bueno, tremendo, y de las chaquetas de cuero que sacaba Lorenzo Lamas. Y luego también pasaron por la serie Mel Ferrer, que era el abogado, si mal no recuerdo, particular de Jane Wyman. Falcon Crest junto con Hotel. Yo también, la serie que yo también he faltado mucho por ver capítulos. La ponían de lunes a viernes y claro, yo decía a mi madre, mira, vamos a negociar algo. Un día, por lo menos a la semana por la tarde, yo faltaba al colegio para ver Falcon Crest. Y cuando llegaba, cuando mi madre me recogía del colegio, le decía yo, ¿qué ha pasado en Falcon Crest hoy? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Y era yo un crío de 7, 8 años y ya me encantaba Falcon Crest. Y ya le preguntaba a mi madre, oye, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Y me decía mi madre, bueno, pues Richard Channing está en conflicto con Angela Channing y aparece allí el personaje de Gioberti, no sé qué, que luego eran hermanos también, porque luego también era la típica serie donde uno es hermano del otro, el otro es el hijo secreto del no sé quién, el otro, bueno, de las tramas que se inventaban. En ese estilo era muy deudora de Dallas, de Dinastía, de los Colby, todos eran grandes culebrones de aquella época. Pero Falcon Crest también, al igual que otras tantas como Hotel, yo creo que marcó una época aquí en España. Yo creo que Falcon Crest fue la gran serie, la gran novela, la gran soap opera por excelencia aquí en España. ¿Qué decir de esta grandísima serie? Además, que
cada temporada terminaba, como toda gran soap opera, con un cliffhanger, es decir, con algo que te enganchaba a ver qué es lo que ocurría. Explosiones, terremotos, tiroteos, personajes desaparecidos, unos que entraban, otros que salían, personajes que desaparecían y de repente aparecían. Yo me acuerdo del capítulo, fuera segunda o tercera, al final de la tercera temporada, que van en avión, el avión se estrella, para, claro, algunos de los personajes quitarlos de en medio porque terminaban contratos, como el paso, por ejemplo, de Mel Ferrer, que tuvo que abandonar la serie. A aparecer otros nuevos, bueno, o sea, aquello era, Falcon Crest fue, yo creo que el no va más en series, el no va más. Y además que en cada capítulo había un conflicto diferente en el que todos estallaban, todos los personajes. Yo me acuerdo de Gioberti, del personaje Robert Forward, yendo con el todoterreno aquel, con el jeep que tenía allí a Falcon Crest, entrar en el despacho de Ángela, poner la tibia y Ángela, y este se va a enterar y no sé qué, y bueno, pues que era un ir y venir de los personajes que te mantiene en tensión constante. Falcon Crest era más visceral que Dinastía y que Dallas. Dinastía era más la elegancia, el glamour, la sofisticación. Falcon Crest era más visceral, más bruta en ese sentido. Porque, o sea, Larry Hagman J.R. era malvado. Pero es que Ángela Channing, vamos, J.R. era una hermanita que había a su lado. O sea, era de las que no, a ese le compras, a ese le intentas persuadir, porque Lance Kunson, el personaje que interpretaba a Lorenzo Lamas, era, digamos, como el muñeco de Ángela Channing para amenazar a todos aquellos empresarios que se ponían en contra de Ángela, que era corrupta hasta las trancas, pero que era una villana fabulosa. Y luego también problemas con alcohol, con drogas de otros personajes, de ir y venir. O sea, es que yo creo que Falcon Crest lo tuvo todo. O sea, como serie de televisión, es que yo creo que no le faltó de nada. Traiciones, amores, hijos secretos, embarazos no deseados, abortos, esto, bueno. Y luego, claro, cuando ya empezaron entre los Gioberti y los Channing, y entraron en tercer parte los Agretti, que era el personaje de Ana Alicia, esta actriz mexicana, que se enamora del hijo de Gioberti, de Cole, y se enamora también a su vez, pero tiene líos con Lance Kunson, con el personaje de Lorenzo Lamas. Ahí teníamos un triángulo amoroso. Lance y Cole dándose aguantazos en capítulos, no se podían ni ver. Bueno, es que era el no va más. O sea, saltaban chispas con todos los personajes. Falcon Crest yo creo que es la medalla de oro de la serie en España. Y sinceramente, la serie de mi vida, junto con Corrupción en Miami y Las Chicas de Oro. Falcon Crest fue el no va más. Yo creo que si yo tuviese que quedarme con una serie entera, de principio hasta el final, Falcon Crest sería realmente la gran serie que se ha creado de la historia de la televisión. Y eso que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito. Tuvo muy poquito éxito. El éxito ya lo tenían Dinastía y Dallas. Pero lo de los viñedos no caló. Pero es que cuando se estrenó en Europa, arrasó. Y fue número 1 España, en Alemania, en Francia. Más por lo de la agricultura, puede ser. Por todos los países ribereños, en Italia, en Grecia. Fue un éxito. Y en Estados Unidos rodaban temporada tras temporada de Falcon Crest porque era un éxito en Europa. O sea pero es que lo tenía todo. Falcon Crest era elegante, sofisticada, visceral, brutal, peleas, persecuciones, explosiones, terremotos. Que yo creo que ocurrió de todo. Medalla de oro en mi ranking particular, Falcon Crest. Y de la 13 a la número 1, El gran héroe americano, Fama, Dinastía, Los Colby, El coche fantástico, La hora de Bill Cosby, Hotel, Dallas, Remington Steel, El equipo A, Luz de Luna, Corrupción en Miami, Las chicas de oro y Falcon Crest. A ver quién es el guapo que me elabora una lista de títulos mejores que estos de los 80. Yo creo que no había. Yo creo que os hablo en plan subjetivo. Son mis gustos, no digo que son las mejores series, pero yo creo que son mis gustos. Bueno, también es que estas series eran todas muy cálidas. ¿Qué serie podría ser mejor que Falcon Crest en los 80? Pues yo creo que ninguna. Pero bueno, ya os lo digo, es en plan subjetivo. Aquí, muchísimas gracias para los que habéis llegado hasta el final, en este viaje nostálgico a 13 series, yo creo que completamente inigualables. Yo creo que a día de hoy no hay series que se igualen a esto. Ni en calidad interpretativa, ni en nostalgia, ni en coches, ni en elegancia, ni en glamour, ni en interpretaciones. Qué guapos todas y qué guapas todas, coño. Es que no hay ninguna serie que salga así hoy en día. Tracy Scoggins, Linda Evans, Connie Sellecca, Sybil Shepherd, Susan Sullivan,
Ana Alicia, Stephanie Zimbalist, Felicia Rasa, Debbie Allen. O sea, ¿qué actrices de televisión hay comparadas a esta? Y de actores: Don Johnson, Bruce Willis, Philip Michael Thomas, Lorenzo Lamas, Robert Fosworth, David Selby, Pierce Brosnan. ¿Quién se puede comparar a todos estos ya? Todos ellos, algunos de ellos ya no están en este mundo. Evidentemente, Jane Wyman ya no está en este mundo, y unos cuantos más, pero la mayoría ahora, digamos que tienen la edad de mi madre, tienen de entre 60 y 70 años, algunos ya 80. Pero nos dejaron un legado en televisión absolutamente inolvidable. Todas estas series ya... Tengo que decir con gran tristeza que las protagonistas de Las Chicas de Oro ya no existen. Ninguna de las cuatro. Ninguna de las cuatro. Claro, ya hace 40 años ya tenían 60 y... Si hoy viviesen tendrían más de 100 años. pero es una pena ver que muchos de ellos ya no están. Pero bueno, espero que os haya gustado el ranking de este viaje nostálgico por todas esas grandes series de los 80. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis una buena velada y hasta mañana.